عماخ مريم مليخ طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاي هاشا وشاق الموثين آمين. Me parece que yo puedo hablar un poquitito sobre mi experiencia. Cuando yo nací o cuando yo era niño, en mi zona las persecuciones no son muy fuertes. Generalmente podemos aprender catequesis con algunas religiosas. También de vez en cuando podemos tener un encuentro, una charla con el sacerdote. Normalmente en todos los domingos podemos asistir a la misa, pero cuando yo era un poco mayor, las persecuciones estaban más fuertes. El obispo, llevado por el Estado, su situación es concretamente en la cárcel, y muchos sacerdotes de la diócesis también están detenidos por el Estado. Cuando yo era un poco mayor, yo quería confesarme, yo quería profundizar nuestra fe, pero en esta situación no hay oportunidad y por eso me siento la llamada del Señor. En esta situación, en la Iglesia, hace falta sacerdotes y por eso entré en el seminario a servir a los católicos. En este sentido, me ayuda mucho por los ejemplos pasados, sobre todo del obispo y de los sacerdotes. En mi vida hay muchas dificultades, pero cuando hay dificultades, dos cosas me dan muchísimo ayuda. Una cosa es ejemplo simple, me anima muchísimo. Otra cosa es con la experiencia de la fe verdadera. Significa, si hoy sufrimos por Jesucristo, mañana nos tocará la vida eterna. La vida eterna no es una teoría, ni no es una cosa lejana, sencillamente es una cosa de la mañana. Esto es nuestra fe. Cuando terminamos la vida del mundo, nos tocará la vida eterna. Eso es mi experiencia de vivir nuestra fe, o mejor dicho, que es mi experiencia de estos años de mi vida. Hoy en día, más o menos, en China, en total, hay un poco menos que 1% católicos en China. Al hablar de la situación de la Iglesia en China, generalmente que podemos decir no hay mucha libertad. Está perseguida la Iglesia en China. Esta pregunta es un poco difícil. Me parece que podemos concluirlo en los siguientes puntos. La Iglesia clandestina es más fiel a la Iglesia de Roma y la Iglesia oficial en sus situaciones concretas acepta algunas condiciones del Estado. Por ejemplo, entre las cuales la condición más grave es apoyar a la Iglesia en China, debe ser independiente de la Iglesia universal. Esta división viene en el año 1954. En aquel momento, el Estado de China quiere que toda la Iglesia debe ser como un instrumento del gobierno, pero hay algunas por las persecuciones aceptan sus condiciones, pero por
otra parte no acepta. Y por eso hasta hoy en día podemos decir sencillamente hay una iglesia oficial y otra iglesia clandestina. Hoy en día la situación es un poco difícil. Generalmente que entre estas partes no tienen muchos contactos, pero generalmente que cuando tenemos contactos, lo más importante, por ejemplo, respeto, rezar mutuamente una parte por otra parte. También tenemos que entender esta división no surge dentro de la Iglesia, sino por la fuerza del Estado. Así me parece que ya podemos mantener un mínimo respeto entre estas partes. Este tema me parece que podemos decir así. Por ejemplo, en China está prohibido la educación religiosa. Otras cosas también, por ejemplo, para algunos obispos y sacerdotes perseguidos, a veces también ellos reciben una reeducación. Por ejemplo, últimamente yo conozco un obispo auxiliar. Él vivió en la cárcel 10 años. Durante estos 10 años, él no puede tener ningún contacto con los demás. En este sentido, podemos decir que han recibido una reeducación. Y cuando él salió de la cárcel y cambia mucho sus pensamientos, incluso a veces está muy contra la Iglesia. Por ejemplo, la situación de este obispo, el gobierno siempre lleva a algunos personajes que están muy contra la Iglesia para tener un encuentro con este obispo. Otro modo también, a veces las noticias del Estado son falsas, es para engañar a este obispo. Finalmente, después de 10 años, este obispo no puede tener ningún contacto con los verdaderos católicos y finalmente, cuando él salió de la cárcel, ya se nota que cambió muchísimo sus pensamientos. En este sentido, me parece que se puede decir es una reeducación. La persecución en China últimamente es después de tomar poder el comunista en China desde el año 1949. Hasta hoy siempre podemos decir que hay persecuciones. Algunos momentos estas persecuciones son más fuertes. Algunas persecuciones no son muy fuertes. Me voy a hablar un ejemplo concreto de una diócesis. Por ejemplo, el obispo de esta diócesis murió en la cárcel en el año 1992. Luego el gobierno llevó su cuerpo a su casa. Y luego el obispo sucesor hoy en día también en la cárcel, no tiene libertad. En la diócesis podemos decir que todos los sacerdotes no tienen libertad. Están vigilados por el gobierno. La situación hasta hoy sigue es igual. Estos años para los católicos quizá un poco mejor, pero por ejemplo hace 15 años, hace 20 años también la persecución es muy fuerte para los católicos. Por ejemplo, si el gobierno descubre que en una casa se celebra la misa y aprende
la catequesis también el dueño a veces le vende en el cárcel, a veces este dueño debe pagar una multa. En este sentido, podemos decir que generalmente en China existen persecuciones para la Iglesia católica. Tenemos que decir la verdad en este sentido. No todos los obispos y sacerdotes en la cárcel, pero una parte de ellos sí. Cuando hablamos de la cárcel en China, es verdaderamente la cárcel. Significa en este lugar ellos trabajan mucho, a veces no hay comidas suficientes, también hay otros sufrimientos. Por la parte en la cárcel también hay otra parte de obispos o sacerdotes están detenidos en este sentido que a veces ellos en una casa no pueden salir de allí, a veces ellos viven en un centro como del Estado, no pueden tener contactos con otros, no pueden visitar a sus familiares. En este sentido que ellos no tienen la libertad. Y por eso hoy en día podemos decir, para algunos están en la cárcel verdaderamente, pero para otros están detenidos, no tienen la libertad verdadera. Según mi experiencia, casi nadie. ¿Y por qué? Como un sacerdote de mi diócesis me dijo así: en la situación de las persecuciones, lo más importante no es pedir al Señor que salimos de esta situación. Lo más importante es que pedimos las fuerzas para mantener nuestra fe. En este sentido, aunque hay persecuciones, pero nos ayuda muchísimo mantener nuestra fe. Nos ayuda mucho vivir nuestra fe. En este sentido, siempre vivimos nuestra fe, no la abandonamos. Hace poco ya he hablado sobre una diócesis. Me parece que yo puedo continuar a dar algunos ejemplos de esta diócesis. Por ejemplo, en esta diócesis hay un seminario. Hasta hoy siempre hay algunos seminaristas estudiando allí para ser sacerdote. Aunque hay dificultades, pero siempre la Iglesia está viva. Por ejemplo, la situación del seminario. A veces no se reúnen todos los seminaristas en un lugar, y por eso el seminario de esta diócesis está dividido en distintos lugares. Cada lugar vive en una casa normal. A veces, por sus experiencias, ellos no pueden salir de esta casa. Estudia allí, reza allí, hacer un poquitito de deporte allí, se come allí, todo en un lugar. Me parece que para nosotros es un sufrimiento, pero hasta hoy la vida de este seminario todavía está muy viva. Hay muchos seminaristas. En este sentido, me parece que podemos decir todavía hay mucha vida en la Iglesia perseguida. Eso es nuestra fe. Yo tengo una experiencia personal por los ejemplos. Si algunos obispos y sacerdotes murieron por la fe, en este sentido nos anima muchísimo. Cuando encontramos algunas dificultades, en este sentido parece que la vida eterna no es una cosa lejana, sino es una cosa muy cerca. Podemos decir así: si hoy sufrimos por Jesucristo, hoy nos tocará la vida eterna. Y por eso
Eso es nuestra fe verdadera. Con esta fe podemos superar estas dificultades. Significa es con la esperanza de la vida eterna. Generalmente están perseguidos. Hay algunas partes tienen más libertad, algunas partes no tienen casi ninguna libertad. Yo conozco algunas diócesis perseguidos fuertes. Por ejemplo, los católicos solo pueden asistir a la misa en las casas. Los niños no pueden encontrar un sacerdote en cualquier momento para asistir a la misa, para confesarse. Y por eso la educación de la fe especialmente es un deber de sus padres, del ambiente familiar. Así, los métodos para mantener nuestra fe, por ejemplo, las costumbres buenas que es cada día la familia se reza juntos. En esta familia los padres educan la fe a sus niños. También cuando encuentra un sacerdote aprovecha de todo, de asistir a la misa, de confesarse, de tener una charla espiritual, de todo. En este sentido, los cristianos en China se mantienen su fe, aunque hay persecuciones. Estas cosas en China generalmente es una cosa imposible. Por ejemplo, si un sacerdote cuida algunos pueblos, en estos pueblos hay algunos católicos, pero en una casa no se puede reunir mucha gente. En una casa normal máximo puede ser 40 personas, máximo 50 personas. En este sentido que cada católico no puede asistir a la misa en todos los domingos. Y en este sentido tenemos que decir, en China todavía falta muchas vocaciones de sacerdotes. Tenemos que decir verdad. La evangelización para los obispos y para los sacerdotes de parte de la Iglesia clandestina es muy difícil. Ellos personalmente evangelizan, me parece que muy poco. Una cosa buena es que ellos dirigen a los laicos para evangelizar. Por ejemplo, hay algunos métodos concretos. Por ejemplo, en las vacaciones se puede, para los niños, tener una convivencia o un campamento, no en el nombre de la Iglesia. Allí se puede estudiar, por ejemplo, literatura, inglés, matemática. Además de estas cosas, también les enseña algunas cosas sobre nuestra fe, sobre las cosas de la Iglesia. En este sentido, no solo invitamos a los niños católicos, sino está abierto a todos los niños. También, por ejemplo, para los estudiantes y para los jóvenes. De esta manera podemos tener campamentos en las montañas, así. A veces no solo directamente evangelizar nuestra fe, sino les enseñamos los valores verdaderos morales. También otra manera es por los ejemplos de los católicos. Por sus ejemplos a veces hay algunos paganos que se convierten en la Iglesia. Yo puedo hablar algunos ejemplos. Por ejemplo, en China no se puede publicar cualquier libro religioso, ni películas, ni músicas, estas cosas no. También, por ejemplo, por utilizar de Internet en China, también es un poco peligroso. Por ejemplo, móviles. En el año
2007 yo enteré una noticia que es 7 o 8 sacerdotes después de la Navidad querían tener una reunión, o mejor dicho, es un encuentro para consultar algunas cosas pastorales, pero solo por una llamada por estos sacerdotes. Luego, cuando los sacerdotes llegaron allí, directamente la policía también, y los llevaron todos en este sentido. Para ellos no es directamente en la cárcel, sino están detenidos en un lugar. Y en este sentido podemos decir las cosas exteriores tampoco no tienen mucha libertad. Generalmente no, ni los sacerdotes u obispos clandestinos ni los obispos oficiales tampoco. Estas cosas el gobierno no les permite. Encima, en China, entre los obispos casi no se puede tener contactos. No todas las zonas son iguales. Generalmente podemos decir al lado del capital está más fuerte las persecuciones. Otra parte, me parece que también es muy fuerte la persecución, es la provincia de Fujian, ahí sí. Otros lugares generalmente también no hay libertad, pero las persecuciones no son tan muy fuertes como estos dos lugares. Estas cosas yo no lo sé. Cuando yo estudio en Europa me suena mucho. Todo el mundo dice que sí, algún día habría la libertad. Yo pienso así también. Pero en qué día solo Dios sabe. En este momento yo quiero asistir una vez que tenemos que mantener nuestra fe. Cuando hay la persecución, lo más importante no es pedir la libertad al Señor. Lo más importante es mantener nuestra fe, pedir las fuerzas. Con estas fuerzas, con este mantenimiento, conseguiremos la vida eterna. La situación es así, es difícil, y por eso con nuestra vida, manifestar nuestra fe en la vida ordinaria. Me parece que en este sentido se entiende la fe verdaderamente. Podemos decir así, si hay una iglesia como edificio, podemos asistir a la misa, podemos confesarnos, allí se puede aprender catequesis, estas cosas son fenómenos. Pero cuando no hay estas bienes, me parece que podemos manifestar nuestra fe con otras maneras. Por ejemplo, la oración se puede hacer en las casas propias. Por ejemplo, podemos dar un buen testimonio moral en la vida ordinaria. En esta manera se profesa nuestra fe. Podemos entender así, las persecuciones es como una purificación en la Iglesia. Cuando hay purificaciones, quizá hay muy pocos católicos abandonan su fe. En este sentido, podemos decir, todavía no tiene la fe verdaderamente, pero la mayor parte mantenemos nuestra fe. Por las purificaciones siempre nos sentimos que estamos más cerca al Señor. Cuando yo hablo esta cosa me da mucha alegría, también me da mucha devoción por la cultura china o por la costumbre de la Iglesia en China. Tenemos muchísima devoción mariana.
En este sentido, nos sentimos la importancia de la madre en nuestra fe. Sencillamente podemos decir qué significa madre, qué es la madre. Todos tenemos algunas experiencias cuando volvemos de la escuela, cuando éramos niños. Directamente podemos con una sencillez decir a nuestra madre: mamá, hoy yo quiero comer esta cosa. Mañana tienes que darme algún dinero para pagar algunos libros. Con mucha sencillez y con mucha confianza. En este sentido, me parece que podemos poner esta experiencia a nuestra Madre, la Virgen María. Con su ayuda, siempre rezamos muchísimo a nuestra Madre, con mucha sencillez y con mucha confianza. Y me parece que hoy en día la Iglesia perseguida se puede mantener la fe, es por la ayuda de la Virgen María. En esta situación, me parece que cuando hablamos en el ambiente europeo, lo más importante hoy es que aprovechamos las situaciones de la libertad, manifestamos nuestra fe en la Iglesia. También tenemos que manifestar nuestra fe con la vida ordinaria. En este momento yo quiero decir una cosa, me da un poco pena. A veces en algunos países que tienen mucha la libertad, pero la gente no quiere entrar en la Iglesia. En la situación contraria, en algunos países perseguidos, los católicos quieren entrar en la Iglesia, pero no hay. Y por eso yo quiero decir a los que me escuchan, aprovechad esta libertad. También con vuestra vida ordinaria dar un testimonio de nuestra fe. Otra cosa, finalmente, yo quiero pedir a ustedes que rezáis mucho por la Iglesia perseguida. Otro modo es que manifestar nuestra fe en la vida ordinaria. Hoy en día también hay muchos paganos que no conocen la Iglesia, acusan los ejemplos malos en la Iglesia. En este sentido, la ayuda no es directamente, pero también es muy importante manifestar nuestra fe en la vida ordinaria. Significa dar un buen ejemplo para otros. Gracias por vuestra atención.